Técnicamente es mañana que cumplimos años, y un 4 de marzo del año 2018, a media cuadra de aquí, en ese edificio abandonado que hoy está en la calle Columbia, 12 miembros fundadores firmamos un compromiso entre nosotros de formar esta iglesia y de vivir, y así como dice nuestro eslogan, vivir juntos para la gloria de Cristo y el gozo de su familia. Y hemos visto, a Dios gracias, mucha bendición, hemos visto crecimiento, y el hecho de que cada uno de ustedes esté acá es para nosotros un motivo de alegría. Así que si usted nos está visitando por primera o segunda vez, gracias por venir hoy. Hoy es una fiesta, hoy es un domingo todo incluido. Hoy hay bautismo, hoy hay Santa Cena y también hay el aniversario de la iglesia. Vamos a picar una torta, un pastel, un cake en el salón de aquí al lado al terminar el servicio. Así que todos están invitados. Y trate de ir, porque mientras más vayan, entonces menos torta comemos cada uno. ¿Okay? Bien, si no he tenido el privilegio de conocerles en persona, mi nombre es Alejandro Molero, yo soy uno de los pastores de esta iglesia y tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor para todos hoy. Así que acompáñenme por favor en sus Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Como muchos saben, hemos estado estudiando consecutivamente el libro de Romanos. Y ya nos faltan 3 meses para terminar. Así que hemos estado por el último año y un poquito más, año y 3, 4 meses. Desde el capítulo 1 hemos considerado cada pasaje y de verdad ha sido un banquete aprender de este libro juntos. Y hoy hemos llegado al capítulo 13, versículos 11 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Si usted no está muy familiarizado con la Biblia, le explico más o menos para que sepa dónde encontrarlo en su Biblia. La Biblia está hecha de 2 testamentos, el Antiguo Testamento antes de Cristo y el Nuevo Testamento en Cristo. Y el libro de Romanos es el 6º libro del Nuevo Testamento, donde está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los primeros 4 evangelios. Después viene el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia primitiva, y después viene el libro de Romanos. Entonces el libro de Romanos está dividido en 16 capítulos, y hoy vamos a leer el numerito grande que está ahí en la hoja, número 13, desde los versículos, que son los numeritos chiquitos, desde el 11 al 14. Como ustedes podrán notar, el versículo 11 empieza por hagan todo esto. Por eso no podemos empezar leyendo desde el 11. Así que vamos a empezar leyendo desde el 8. ¿Okay? Para tener un pequeño contexto inmediato anterior. Ahora, debo decirles que cuando este versículo 11 empieza con hagan todo esto, se refiere a la parte práctica de Romanos, que es desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15. Hagan todo esto. Esta es la parte práctica, los mandatos, las cosas que tenemos que hacer, creer, sentir, pensar. Esa es responsabilidad nuestra, porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, todo es Dios haciendo su trabajo. Todo lo que ha hecho Dios por nosotros nos permite, desde el capítulo 1 al 11, Dios ha hecho todo esto, nos permite a nosotros hacer todo lo que dice del capítulo 12 al 15. Capítulo 16 es una despedida, una doxología. Y nosotros vamos a aprender hoy, aparte de todo esto que está entre el capítulo 12 y 15, hay una sección que empieza diciendo, hagan todo esto. Ya vamos a ver cómo. Van a notar, y esa es parte del bosquejo que vamos a hablar, van a notar 5 contrastes. En estos 4 versículos van a notar 5 contrastes. En cada versículo hay un mandamiento de hacer esto y no hacer esto, de empezar a hacer esto o dejar de hacer esto. Ustedes van a notar que estos 4 versículos tienen 5 contrastes. Yo se los voy a decir dentro de unos segundos. Pero vamos a leer desde el versículo 8, desde el capítulo 13, versículo 8, hasta el 14. Repito, Romanos 13, 8 al 14, dice así.
No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad como a la luz del día, y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Señor, muchas gracias por tu palabra, por la bendición de poder leerla hoy junto a este grupo de presentes. Rogamos que tú mismo nos enseñes. Edifícanos, Señor, a la luz de tu palabra, y ayúdanos a conformarnos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos honrarle, permítenos adorarte, y también como resultado, Señor, podamos disfrutar de la edificación que tú mismo imprimes en nuestro corazón. Te necesitamos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les dije, esto es un pasaje que tiene 5 contrastes. ¿Ok? Vamos a ver 5 contrastes. Los que están tomando nota van a disfrutar porque todos empiezan con A. Contraste de actividad en el versículo 11a. Contraste de alerta en el versículo 11b al 12a. Contraste de actitud en el 12b. Contraste de ánimo en el 13. Y contraste de autoridad en el 14. Repito, yo sé que alguien se quedó. Contraste de actividad, contraste de alerta, contraste de actitud, contraste de ánimo y contraste de autoridad. Vamos a ir uno por uno. Y yo quiero avanzar más rápido en los primeros para dedicarnos al final un poco más. Así que esto es un antes y un después. Cuando usted va a algún museo de estos que hay aquí en la ciudad, o va a cualquier lugar donde hablen de historia, usted podrá notar que la historia en la que estamos viviendo se divide, mejor dicho, la historia moderna, se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Por eso ustedes encuentran en los museos, en la mayoría de los museos antiguos, AC, DC, porque es antes de Cristo y después de Cristo. Pero en los museos modernos, en los museos progresistas, en los museos liberales, ni siquiera quieren la C de Cristo. Entonces quieren quitar a Cristo del medio. Ya no se habla de antes de Cristo ni después de Cristo, sino antes de la era común y después de la era común. Es Common Era, o CE, o CE, y después BCE, que es Before Common Era. ¿Por qué hacen eso? Porque no quieren nada con Cristo. Y lo que estamos viendo aquí en este texto es que para el cristiano hay un antes y un después de Cristo. Aquí hay 5 contrastes en los que en el momento de la conversión, ustedes saben que la salvación es un proceso que tiene varios eventos. Algunos son inmediatos, algunos duran tiempo, como la santificación, que dura mucho tiempo. Algunos duran menos, algunos duran más. Pero sin duda, para todo cristiano debe haber un antes y un después de Cristo. No es posible que usted diga, yo ahora soy cristiano, pero yo sigo siendo el mismo de siempre. Es como que si usted va en la autopista y usted va caminando con los ojos tapados y ¡pum! Un camión lo atropella y lo arroja, lo zumba como 600 pies más adelante. Y usted se pare muy tranquilito y diga, yo sigo siendo el mismo. Puede ser. Cuando Cristo agarra un corazón, lo transforma
de una manera que ahora lo que amaba antes, ahora lo aborrece. Y lo que antes aborrecía, ahora ama. Esa es una muestra y es la mayor seguridad que tú puedes tener de que vas rumbo al cielo. ¿Tú amas a Cristo hoy? Si tú amas a Cristo, esa es la mayor garantía de que el Señor te ha puesto un corazón transformado, un corazón de carne, un corazón que siente, no un corazón de piedra. Algunos luchan con saber si van al cielo o no van al cielo. Bueno, tú amas a Cristo. Tú obedeces. Hay un antes y un después de Cristo en tu vida, o tú sigues siendo el mismo de siempre. Si tú sigues siendo el mismo de siempre, pues sigues teniendo el mismo destino de siempre. No hay nada nuevo en la vida de un incrédulo. Pero en la vida de un creyente hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Eso tú lo puedes notar. Los que viven a tu alrededor pueden notar un antes y un después de Cristo. Es tiempo de reflexionar, porque esto que vamos a ver, 5 contrastes para una persona, un corazón en el cual se ha marcado un antes y un después. Si tú no notas este después, pues hoy es momento que tú puedas reflexionar en tu destino eterno. Y permíteme preguntarte con mucha humildad, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para venir a Cristo? No solo porque te conviene, sino porque es el único que puede darte vida eterna. Si tú estás aferrado a tu pecado y te gusta tu pecado y no quieres dejar tu pecado porque te fascina pecar, pues disfruta tu pecado mientras estés en la tierra, porque después, cuando estés en el infierno, no lo vas a poder disfrutar. No sabemos cuándo puede ser. Ya van a ver que la noche está avanzada y el día se acerca. Vamos a ir uno por uno. Primero, el contraste de actividad. Dense cuenta que aquí hay 2 verbos en el versículo 11a. La primera parte del versículo dicen hagan. Y el verbo que sigue después es hora de que despertemos. ¿Okay? Entonces, este es un contraste en hagan y dejen de hacer. El sueño que habla el versículo 11a no es el sueño que tú tuviste anoche, que yo me acuerdo del sueño y entonces le estaba contando algo. No, ese no es el sueño. No están hablando de dream, están hablando de sleep. No es que yo tengo un sueño, es que te la pasas con sueño. Y no están hablando del sueño americano, aunque algunos también están sufriendo del sueño americano. El sueño americano para muchos es que trabajan tanto que se la pasan con sueño. Pero lo cierto es que este texto dice, hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y que ya es hora de que despertemos del sueño. En otras palabras, es hora de hacer, no es hora de dormir. Despiértate de ese sueño. Despiértate del sueño de la inacción, de la inactividad, de estar tranquilo sin hacer lo que es bueno. Más bien tiempo de que hagas todo esto. ¿Por qué? Hermanos, vean lo que dice el versículo 11. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. ¿Usted está consciente del tiempo que vivimos? Usted dirá, bueno, sí, marzo ya del 2024. ¿Y qué de diferente tiene marzo del 2024 al julio de 1960? Mucho. Se puede casi asegurar cuando una persona es un falso maestro de la Biblia que usted debe desechar. Usted no debe oír a un falso maestro. Cuando una persona da alguna fecha o pronostica la venida de Cristo con exactitud de año, mes y día. Usted puede desechar, así sea yo, sea cualquiera. Si ese hombre dio una fecha de la venida de Cristo, deséchelo. Cambie la estación. Apague, cambie el video, apague el radio. Porque la Biblia enseña que nadie sabe el día ni la hora, ¿cierto? Nadie sabe el día ni la hora. Así que nosotros tenemos que estar pendientes siempre. Ya vamos a hablar de eso en la alerta. Ahora, lo único cierto que podemos asegurar es que estamos conscientes del tiempo en que vivimos, porque hoy
falta menos que ayer. Ayer no va a venir Cristo. Hace un mes no vino. Hace 50 años no vino. La verdad es que el cristianismo está esperando la venida de Cristo desde hace 2024 años. Eso no quiere decir que Él se olvidó de la promesa. No, eso quiere decir, como dice más adelante en la Escritura, que Él quiere que muchos se arrepientan y vengan al conocimiento de la fe. Está dando chance todavía, no es tardanza, es que Él quiere dar chance para que, no es que si tú quieres venir a Cristo, no, es para que los que Él ha predestinado para salvación entre la plenitud de los gentiles, que dice el versículo, el capítulo 11. Ahora, lo único cierto es que hoy falta menos que ayer. No es muy difícil, es lógico pensar que falta menos. Pero también es cierto que nosotros tenemos que, en el tiempo que estamos viviendo, es el tiempo después de nuestra conversión, después de Cristo. Nosotros estamos viviendo después de Cristo. No estamos viviendo como si no hubiéramos venido a Cristo, como si Cristo no nos hubiera traído a Él. Ya es hora de que despertemos del sueño de la inacción, donde yo no puedo ser cristiano acostado en una hamaca sin hacer nada. No, hay deberes espirituales, hay disciplinas espirituales, hay comisión, mandato bíblico que el Señor me dio de congregarme, de orar, de evangelizar, de leer la Biblia, de ofrendar, de leer con otros. Hay 49 mandatos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, para que tú los ejecutes los unos con los otros. 49. No podemos estar dormidos, no podemos estar sin hacer nada, no podemos dejarle todos los trabajos a otro en la iglesia. Que lo haga otro. Así es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y por eso el versículo termina diciendo, y ese es el segundo punto, nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. Y esa palabra salvación no se refiere al proceso completo de la salvación, sino a la última etapa de la salvación. Que Dios nos predestinó, que Dios nos llamó, nos justificó, nos trajo a Cristo, nos arrepentimos, la justificación, la conversión, la redención, y por último, la última etapa se llama la glorificación. Esa es la etapa de la salvación, cuando tú entras al cielo, bien sea porque Cristo vino primero o porque Él te llamó y te mandó a buscar. Esa salvación, esa glorificación está más cerca que nunca. Para algunos puede durar, qué sé yo, 50 años. Para otros puede durar 50 minutos. Lo único cierto es que el día de nuestro encuentro con Cristo está más cerca que nunca. Está más cerca que ayer, está más cerca que hace una semana, está más cerca que cuando nacimos. Que cuando el Señor nos convirtió. Hoy está más cerca que nunca. Jamás ha estado tan cerca la glorificación como el día de hoy. Y mañana va a ser más cerca todavía. Y pasado mañana, más cerca todavía. Tú estás preparado para el momento que veas a Cristo. Tú estás preparado. Porque Él es Salvador de todos aquellos que lo llaman Señor. Pero Él es el juez justo de aquellos que lo llaman Señor. Y Cristo no es Señor de todos los que lo llaman Señor. Cristo es Señor de los que lo adoran y viven para Él. Pero a los que en el último día lo llaman Señor, Señor, acuérdate de mí. Él mismo dice en Mateo 7, las palabras más duras que habrán podido salir de los labios tan dulces del Salvador. No todo el que me llama Señor, Señor será salvo. Cuando en aquel día me digan, Señor, pero en tu nombre no sacamos demonios, no hicimos milagros, no hablamos en lengua, no hicimos de todo. Yo me imagino el ceño fruncido del Señor. ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú te llamas? Nunca os conocí. Apartados de mí, malditos del Señor. Wow. Yo no me imagino los labios benditos del Salvador diciendo eso. Pero Él
quisiera que ninguno de nosotros oyera esas palabras para sí mismo. Por eso nosotros tenemos que estar alerta. Ese es el segundo punto, el contraste de alerta. Hay una noche, hay un día, algo está cerca y antes estaba lejos. Nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. Versículo 12, la noche ha avanzado y se acerca el día. Se acerca el día de que Cristo venga. Yo no sé cuándo va a venir. Es más, yo oro poder verlo. A mí me gustaría ver partirse el cielo en dos y ver al Rey de Reyes entrar y venir a buscarnos. A mí me gustaría presenciar ese. Es más, es el próximo evento en el calendario escatológico de Dios. Es el próximo evento, es lo que falta. Alguien dice, pero es que no están cumplidas las señales. Mire, las señales son señales, las señales no son condiciones. El próximo evento que Dios tiene en su agenda es la segunda y última venida de Cristo. Tú lo estás esperando. Cuando tú recibiste el 31 de diciembre, 1 de enero, cuando tú le diste el besito y el feliz año a todo el mundo, tú oraste diciendo, Señor, ¿será este año el año que vas a venir? Cuando tú soplaste la vela de cumpleaños, antes de soplarla, tú cerraste los ojos y deseaste, ojalá Cristo venga. ¿Es tu deseo que el Señor venga o tú eres de aquellos que le dice, aguántate, Señor, que todavía no he hecho esto y aquello y lo otro? Todavía no me he casado. Todavía no me he comprado la casa. Todavía, ya iba a decir, todavía no he pagado la deuda, pero mejor si viene y no pagamos la deuda, ¿verdad? Pero hay gente que está tan acostumbrada aquí en el mundo que no quiere el cielo. Y eso es una tragedia en el orden de las prioridades. Nosotros debemos hacer tesoros en el cielo. No se meta tanto en problemas aquí. Métase en problemas aquí para ganar tesoros en el cielo. Hay gente que no quiere perder sus amigos aquí. No, yo no le voy a decir nada porque entonces voy a perder esa amistad. Pero si Cristo te tiene a ti, ¿qué amistad es más valiosa que Cristo? Entonces debemos estar alerta porque puede ser en cualquier momento. Y literalmente, puede ser en cualquier momento. Puede ser que cumplamos 7 años como iglesia, puede ser que cumplamos 10, 15, 20 años. Es más, puede que dejemos de existir como iglesia o algún día otros 15, 20 pastores estén pastoreando en otra iglesia, en esta misma iglesia, y soplen, los niños soplen las 100 velitas de la torta. Cuando esta iglesia cumpla 100 años y Cristo no ha venido. El Señor nos dé vida y salud. Pero también puede ser que no terminemos este sermón. Cristo puede aparecer en cualquier momento. En cualquier momento. Tú lo estás esperando. Tú vives con esa alerta, esa expectativa de que puede ser en cualquier momento. ¿Cómo sabemos que pueden ser en cualquier momento? Tengan por favor conmigo 1 Tesalonicenses 5, 1 al 11. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga, paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día les sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios,
ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros como en efecto ya lo hacen. Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Estás tú alerta? Hay una palabra en arameo, y muchos la repiten sin saber lo que significa, y es la palabra Maranata. Ustedes ven que muchas iglesias se llaman la iglesia Maranata, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que significa Maranata? Maranata significa Cristo viene pronto. ¿Es Maranata una palabra, una alerta, una actitud constante en tu oración? ¿O tú eres de lo que le dice al Señor, todavía no, aguántate? No, debe ser una oración constante el Maranata. Debemos pensar que vivir alerta, porque la noche ya está avanzada. ¿Qué significa la noche ya está avanzada? En que el tiempo ya está avanzado, ya ha pasado la medianoche. Alguien dice que nunca es tan oscuro como cuando empieza a amanecer. Yo no le voy a hablar de tu problema, que tu problema es una noche y tu problema está oscuro. No, estoy hablando de la venida de Cristo el Señor. Tú lo estás esperando, tú estás alerta, tú estás consciente de que puede ser esta noche. Tercero, contraste de actitud. Contraste de actitud. En el versículo 12b, Romanos 13, 12b, dice que debemos desechar las obras de la tiniebla y debemos revestirnos de las armas de la luz. Este es otro contraste. Es un contraste de actitud. Este es un contraste de santidad. Es un contraste en el que yo ya puedo saber por la morada del Espíritu de Dios. Un cristiano puede saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y no es porque es malo porque a mí no me gusta. No, es bueno porque Dios dijo que era bueno. Y es malo porque Dios dijo que era malo. Entonces no se acostumbre a llamar al pecado error o mistake o una equivocación. No. Pecado es pecado porque Dios lo condena. 4 más 4, dice 4 más 4 son 10. Pero esa es una equivocación, eso no es un pecado. A menos que cuando tú le estés enseñando a los niños en la escuela, 4 más 4 son 10. Entonces tú lo que estás es mintiendo porque tú sabes que no es 10. Entonces, ¿nota la diferencia entre un error y un pecado? Si un pecado es pecado porque Dios lo condena. Pero nosotros debemos desechar. Vean lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Debemos desechar. No debemos hacer las obras de las tinieblas. No hay que explicar mucho cuáles son las obras de las tinieblas. Mejor dicho, sí se las voy a explicar. Vengan conmigo, por favor, a a Gálatas 5. Hay un contraste allí que van a ver las obras de la carne con los frutos del Espíritu. 5:16, sí. Gálatas 5, 16 en adelante, al 24. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en, mira esta listica: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Ustedes dirán, porque yo lo que soy es chismoso. Bueno, ahí está, cosas semejantes a estas.
Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Déjeme dar una aclaratoria. Muchos de nosotros podemos chequear en esa lista algunos de los pecados que hemos cometido. Ahora, usted no lo va a decir en público porque te vergüenza da. Pero usted chequee su lista. Bueno, yo era adúltero, yo era fornicario. Bueno, fornicario no quiere decir que tú te estabas... Adúltero y fornicación no quiere decir que tú te estabas acostando con otra mujer que no era tu esposa, o no quiere decir que tú no estabas casado, pero entonces tenías 4 novias. No. Adulterio y especialmente fornicación es toda clase de inmoralidad sexual. La palabra fornicación viene del verbo porneia, de donde se saca la palabra pornografía. Entonces, todo el que ha consumido pornografía ha practicado la fornicación. Entonces, puedes chequearla. También inmundicia. Inmundicia no quiere decir que usted anda con una ropa sucia. No, inmundicia quiere decir que usted habla mal, se porta mal, cualquier cosa que sea poco respetable, que usted no quisiera que sus hijos lo imitaran. Pero un inmundo, una persona sucia, una persona malintencionada. Lascivia tiene que ver con lujuria, con desear un hombre o una mujer que no es el que Dios te dio. Cuando los ojos se te van, o cuando ves lo que no debías, o cuando quieres ver lo que no te toca, eso es lascivia. Eso es lascivia. Así que cuidado. Cuidado a acostumbrarte a algo que Dios condena. Idolatría, cuando tú pones, aunque sea de segundo a Dios, cuando tú puedes decirle a Dios, yo no te quiero tanto como a mi hijo, mi mamá, mi papá, mi carro, mi casa, mi trabajo. Cuando soy capaz de decirle a Dios, no me importa lo que tú dices, yo confío más en esto o este. Eso es idolatría. Cuando tú tienes un ídolo. Hechicerías. Cuando tú eres capaz incluso en un momento de desesperación, mira a alguien que te fume el tabaco, que te lea el café o que te diga cualquier cosa, el horóscopo o cualquier cosa. Porque tú confías más en lo que otro dice que lo que la palabra dice. Enemistades, cuando tienes enemigos. Pleitos, cuando tienes peleas. Celos. Iras. Es decir, cuando tú vas más allá de una simple rabia, cuando te sales de control. Peleas, contiendas, disensiones, herejías, cuando a ti te gusta predicar algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, es más, lo contradice, es una herejía. Envidia. Y así sucesivamente. Homicidios. Homicidio no es nada más matar a alguien con una pistola, sino también matarlo con el pensamiento. Desearle la muerte a alguien. Borrachera. Orgías y cosas semejantes a esto. Pero después de toda esta aclaratoria, yo no quiero justificar ninguna de ellas, pero quiero decirle con todo el permiso y la autoridad que me da la palabra del Señor. Usted puede haber chequeado 1, 2, 3 o todas. Usted cometió, pero hay perdón en Cristo para todas ellas y más. Usted puede haber sido adúltero, fornicario, idólatra, hereje. Pero si usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe, hay perdón y hay gracia suficiente en Cristo. Mis pecados son muchos, pero su gracia es mayor. Entonces nadie va a llegar al cielo diciendo, es que yo fui idólatra. Pero la Biblia dice que no heredé el reino del Señor, porque mira, yo era envidioso. Pero es que el cielo va a estar lleno de gente que era ex adúltera, ex fornicaria, ex inmunda, ex lasciva, ex idólatra, porque dejaron de serlo, porque hubo un antes y un después de Cristo. Cristo puede perdonar a todos estos y más. Tú solo tienes que arrepentirte. Tú no puedes decir, pues Dios me acepta así como yo soy. Yo soy un mentiroso,
pero soy un mentiroso cristiano porque el Señor me acepta como soy. Yo lo que soy es un vanidoso, un orgulloso, un sinvergüenza, pero el Señor me ama tal como yo soy. No, el Señor no te ama tal como tú eres. El Señor envió a Jesús a pesar de lo que tú eres. Pero hay un antes y un después. Y debe haber un contraste. Tú debes desechar las obras de las tinieblas y empezar a revestirte de las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Hoy en día hay unos chalecos que tienen cosas LEDs y tienen tiritas LEDs. No se ponen esos chalecos. Esas no son las armas de la luz. En Efesios 6 nosotros podemos ver la armadura del cristiano. Y la armadura tiene la espada del Espíritu, tiene el escudo de la fe, tiene la coraza de justicia, tiene el calzado del Evangelio y tiene el yelmo de la salvación. Se puede ver en detalle en Efesios 6, 10 en adelante. Pero ahí en lo que leímos ahora mismo en 1 Tesalonicenses 5, específicamente en el versículo 8, dice 1 Tesalonicenses 5, 8, nosotros los que somos del día, y los que somos del día somos los que nos vestimos de la arma de la luz, debemos ser sobrios ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y el amor, de la coraza de la fe y el amor. Y no solo eso, y tenemos como casco, como yelmo que protege la cabeza, la esperanza de la salvación. Es lo mismo, en 1 Tesalonicenses 5 y en Efesios 6 se nos habla de las armas espirituales que el Señor nos dejó. Eso quiere decir que usted debe vivir en fe, en amor, en esperanza. No dice al final de 1 Corintios 13 que dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿cómo está ejerciendo usted su fe? ¿Cómo se está nutriendo usted? ¿Cómo está afilando usted la espada del Espíritu? ¿Cómo está usted puliendo la coraza de justicia, la coraza del amor que el Señor le dio? ¿Con quién estás congregándote durante la semana para aumentar en ti la fe, la esperanza y empezar a usar las armas de la luz? Desvístete de las obras de las tinieblas, revístete de las armas de la luz. Y es muy importante que entendamos ese contraste, porque ese es el contraste de actitud con la que el cristiano debe vivir. Un no cristiano, pues le da igual vivir en las tinieblas, en la noche. Es más, en Job y en otros lugares de la Biblia dicen que los pecadores se esconden para pecar. Nadie anda por ahí por la calle diciendo, ponen en su Facebook, en su Instagram, hoy amanecí de buenas, voy a robar un banco. Nadie anda anunciando que va a pecar, salvo algunos sinvergüenza. Pero hay esposos que se ocultan de su esposa para hablar con una mujer que no es la suya. Hay mujeres que se ocultan de sus esposos para hablar con un hombre que lo hacen de noche, lo hacen cuando no está, lo hacen cuando nadie lo está viendo. Lo más probable es que a estas alturas de la moralidad ninguno de nosotros se ande jactando de algo malo que piensa hacer. Pero los cristianos no planeamos pecar. Los cristianos pecamos por accidente. Pecamos porque no nos dimos cuenta. Pecamos porque no pensamos antes de actuar. Pecamos porque no evaluamos bien las consecuencias de una decisión. Pero no andamos pecando para que Dios nos perdone el día siguiente. Porque entonces el pensamiento tan fuerte de Hebreos 10, 26 y 27 dice que para el que peca deliberadamente ya no queda perdón por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. No peque usted diciendo, perdóname Diosito, pero yo igualito voy a hacer esto. Para empezar, nosotros no le hablamos a Dios de Diosito. Si usted quiere hablar a Dios con sufijos, use Diosote, no Diosito, porque Dios no es ningún Diosito. Dios es el que creó el universo, el Todopoderoso. Y es mucho más grande que tú, así que no se te ocurra llamarlo Diosito.
Pero en este preciso particular, desecha las obras de las tinieblas, revístete de las armas de la luz. Esa es una actitud con la que debe vivir todo cristiano. Al no cristiano le da igual. Es más, ni siquiera tiene el Espíritu de Dios para saber cuándo es de día, cuándo es de noche, espiritualmente hablando. No sabe diferenciar las obras de las tinieblas con las armas de la luz. Por eso no puede tener esta actitud. Si tú quieres vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él te va a dar el Espíritu de Dios para amarle y para saber cuándo no ofenderle, qué decisión tomar. Cuarto, contraste de ánimo. Este es un contraste en el versículo 13 con el que debemos vivir todos los días de nuestra vida. Es lo que dice el versículo 13. Vivamos con honestidad como a la luz del día y no andemos en glotonerías ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Básicamente está explicado, no hay que ahondar mucho en lo que hay que interpretar. Viva con honestidad. ¿Tú has pensado alguna vez qué va a decir tu lápida cuando tú te mueras? Hay gente que ni le gusta pensar en eso. No, ¿cómo vamos a pensar en eso? Es muy creepy. Pero es que no te estamos mandando que te mueras hoy, simplemente que de aquí a allá tú pienses cómo te van a recordar la gente con la que tú viviste alrededor. No hemos visto una lápida que diga, menos mal que ya se fue. No, todos leemos que era un buen padre, un buen hijo, te extrañaremos, vuela alto, cualquier cosa que le quieran poner. Pero si usted no piensa en cómo quiere ser recordado, cómo quiere que lo imiten a usted, pues entonces usted va a vivir una vida dormida. Pero es tiempo que despertemos ya del sueño. Es tiempo que despertemos del sueño. Y ahí el mandato es claro. Vive con honestidad. Vive con honestidad significa mucho en el lado positivo que ya vamos a hablar, pero en el lado negativo es que tú tienes que evitar, y ese es el contraste, tienes que evitar la glotonería, la borrachera, la lujuria, la lascivia, la contienda y la envidia. Y todas las cosas semejantes a estas que están en Efesios. Pero vivir con honestidad significa que tú vas a tener una vida imitable. Tú quisieras que tus hijos, si los tienes, si no tienen, los niños de la iglesia te imiten. Tú quisieras que fueran como tú. Claro, tú no vas a andar diciendo, tienen que ser como yo, niños. Pero ellos automáticamente van a buscar modelos de fe en la vida. Ojalá tengan un papá, cada niño tenga un papá honesto para imitar, cada niña tenga una mamá honesta para imitar, sino que haya hermanos en la iglesia que sean honestos, que vivan con honestidad y sean imitables. ¿Tú eres imitable para tus hijos? Les aviso, los hijos aprenden primero lo malo que lo bueno, ¿ya? ¿Cómo sabemos eso? Por experiencia propia. Uno aprende primero lo malo que lo bueno. Pero lo bueno se aprende y se enseña con intencionalidad. Ven acá, yo quiero que tú aprendas esto, siéntate aquí. Así que intencionalmente usted dé un buen ejemplo, y no solamente para los que vienen detrás de ti, sino porque Cristo vivió con toda honestidad. Cristo no tuvo segundas agendas, Cristo no tuvo agendas secretas, Cristo no se portaba mal de noche. Cristo vivió una vida imitable, una vida sencilla, una vida modelo, todos los 33 años que vino a vivir para morir. Vino a vivir una vida perfecta, morir una muerte sustituta, resucitar en gloria, ascender y a interceder por ti y por mí. Entonces, la honestidad es una característica, es una actitud, es el ánimo que deberíamos tener todos los cristianos. No puede ser que cuando el IRS revise nuestros impuestos, entonces, esto no está muy honesto, ¿no? Y que nos manden una carta diciendo, hey, don't mess with the IRS. Paga lo que debes. Sé honesto. Respeta. Y todas estas implicaciones de vivamos con honestidad como a la luz del día.
En Pedro, en la primera carta de Pedro se nos dice que nosotros somos cartas abiertas leídas al mundo. Los mundanos, la gente de la comunidad, sabe quiénes somos nosotros. No todos, por supuesto, pero saben. Y ellos tienen el rifle puesto en nuestro pecho. En la primera grosería que se nos salga, ¡pum! ¿Y eso qué es evangelio? ¿No se lo han dicho? Buena mami. ¿Y eso qué es cristiano? Más cristiano soy yo que él. Entonces, ustedes tienen que tener este ánimo, esta motivación de vivir para Dios, no para andar que todo el mundo lo vea. Cuando usted vive para Dios, Él te recompensa en público. Y aprendamos a no andar pantallando y no andarle sacando fotos a lo que hacemos y le damos ayuda al pobre con una selfie aquí. Vivamos con honestidad y evitemos las obras de la tiniebla. Por último, contraste de autoridad. Dense cuenta que aquí en el versículo 14 dice, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Más de lo mismo, pero este es el cierre ideal, este es el botón de oro. De todo lo que hemos hablado, no es solamente portarnos bien por portarnos bien para que la gente nos aplauda, no, es revestirse del Señor Jesucristo porque Él merece la gloria en todo lo que yo hago. Él exige de mí santidad. Ustedes presenciaron hoy 2 bautismos de Lupe y Daniel, y en Romanos 6 se dice que cuando hemos sido bautizados, morimos al mundo y resucitamos para Cristo para vivir en novedad de vida, para vivir una vida nueva. No podemos decir que yo creí en Cristo, yo sigo siendo el mismo sinvergüenza de siempre. No, debe haber un cambio, un antes y un después, porque ahora la santificación del cristiano es el proceso que dura años. Usted puede preguntarle a alguien que tenga más en la fe que usted, más tiempo en la fe que usted, ¿cuántos años tienes tú en Cristo? Algunos dirán, yo tengo 5 años, 10 años. Algunos dirán 30, 40 y 50 años andando con Cristo. El mandamiento es el mismo. Revístanse de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa revestirse de nuestro Señor Jesucristo? Ponerse la ropa que Él tuvo. Primera de Juan 2:6 se nos enseña que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso no quiere decir sandalia y túnica y sucio y pelo largo, porque en Hollywood lo pintan así. No, debe andar en santidad como Él anduvo. Y por supuesto no vamos a llegarle al nivel de perfección que Él tenía, porque todavía la carne no colabora. Pero precisamente por eso es que nos dice, revístanse, el versículo 14, del Señor Jesucristo. Y, al contrario, no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Y este es el contraste de autoridad. ¿Quién es tu autoridad? ¿Es Cristo tu autoridad? Hay un solo Dios al que nosotros debemos responderle. Pero hay 3 enemigos que nosotros debemos cuidarnos. El diablo. Algunas personas piensan que el diablo es omnipresente y omnipotente. No, solo Dios es omnipotente y omnipresente. El diablo no está aquí, el diablo no lo puede todo, el diablo no lee la cabeza. El diablo es poderoso. No lo retes, porque él tiene un sistema de comunicación mejor que T-Mobile y AT&T juntos. Pero el diablo no es ni todopoderoso ni omnipresente. Entonces sí, debemos cuidarnos de él. Debemos reprenderlo, debemos evitarlo, debemos saber sus maquinaciones. Ese es el primer enemigo. El segundo enemigo es el mundo, y el mundo es el sistema de antivalores que gobierna la sociedad. Las mentes reprobadas, depravadas, gobiernan las escuelas, gobiernan los congresos, gobiernan en casi toda institución pública. Las mentes reprobadas han llegado al poder. Y ellos incluso hacen normas políticas para que los cristianos nos mantengamos al margen. Si usted puede hablar, hable conforme a la palabra de Dios, no se calle. Pero ese es un enemigo, el mundo. En el mundo, cuando ustedes, los caballeros que están presentes, dense cuenta
que en el mundo cuando les van a vender un par de zapatos, le ponen una muchacha cuerpo entero para que compren los zapatos. Y ustedes van en la publicidad, en las calles, en el internet, en su teléfono. El mundo te va a tentar duro, duro. El mundo va a querer tumbarte tus esfuerzos de santificación. El mundo no quiere que tú seas cristiano. Satanás y sus demonios y sus ángeles humanos, su gentecita, te va a intentar amargar la vida. Bien sea un profesor en la universidad que te quiso dañar, bien sea un jefe maltratador y explotador, o bien sea un hombre baboso que lo que te hace es mirar feo. O una mujer también a veces. Pero el mundo a tu alrededor es tu enemigo. Por eso nosotros tenemos que tener un antes y un después, una separación entre el mundo y la iglesia. No podemos ser mundanos del mundo, mundanales. Ese es el segundo enemigo, el diablo, el mundo. Y ellos no están en todos lados. Pero hay un tercer enemigo que está siempre presente contigo. Y es tu carne. Es muy probable que tú no vayas a conocer al diablo en persona nunca. Es probable que tú te puedas salir de la sociedad y te encierres en una montaña para no tener comunión con el mundo, como hacen los Amish, por ejemplo. Pero jamás podrás librarte de este enemigo de la carne. A esta edad que tú tienes almacenado en tu cabeza recuerdos vergonzosos, deseos impíos, concupiscencias o tentaciones, que si la tecnología en algún momento avanza como para meternos por aquí, por la frente un chip y proyectar tus pensamientos en el televisor, ninguno de nosotros se avergonzaría, se orgullecería de lo que pasa en la pantalla. Si pudiéramos sacar tus pensamientos del día de ayer y proyectarlos en la pantalla, tú te enorgullecerías o tú te avergonzarías. Por eso, hermanos, es que cada día es una lucha en la que tenemos que hacer el versículo 14, revestirnos del Señor Jesucristo y no procurar, no proveer, no planificar satisfacer los deseos de la carne. Y eso se hace intencionalmente. Porque si usted no tiene la intención, es decir, usted no tiene a Cristo como autoridad, pues automáticamente usted le va a dar rienda suelta a la carne. Cuando usted está solo, cuando usted está desocupado, cuando usted está sin hacer nada, pues lo más probable es que usted haga algo malo. Entonces, por eso hay que revestirse del Señor Jesucristo. Cuando usted lo presionan, usted es tentado a decir una mentira. Cuando usted no tiene todas sus necesidades cubiertas, entonces lo más probable es que usted le busque la vuelta para satisfacer algún deseo de la carne. Y la lista es grande, ¿sabe? Y ninguno de nosotros está exento de esto. La lista es grande. Así que la única autoridad con la que nosotros podemos confiar para vencer los deseos de la carne es el señorío de Cristo en nuestra vida. Es lo único. Es lo único. Así que es tiempo ya de despertar del sueño. Si tú eres cristiano, tú debes vivir una vida de contraste entre lo que eras antes de Cristo y ahora el cristiano debe vivir una vida de santidad y sumisión bajo el señorío de Cristo. ¿Tú estás viviendo bajo el señorío de Cristo? ¿Tú estás viviendo bajo estos contrastes de actividad, de alerta, de actitud, de ánimo y de autoridad? ¿Tú estás viviendo una vida ejemplar, una vida honesta, una vida digna del Señor que murió por ti? ¿Tú te has sometido al señorío de Cristo? ¿Tú has confesado todos tus pecados y pedirle ayuda al Señor para no ofenderle más? Espero que con esta reflexión cada uno de nosotros piense durante la semana cómo
me estoy yo? ¿Y cómo puede preguntarle a otro por mensaje de texto? ¿Cómo te estás revistiendo de Cristo esta semana? ¿Con quién te estás congregando? ¿Con quién estás leyendo? ¿Con quién estás orando? ¿Por quién estás orando? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué entra por tus oídos? ¿Qué música escuchas? ¿Qué películas ves? ¿Con qué te estás llenando la cabeza, la cual protege el yelmo de la salvación? Esto es mucho para reflexionar, mucho para reflexionar. Por eso el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. En Filipenses se nos dice, pórtense como luminares. En Efesios capítulo 5, en Filipenses capítulo 12 nos habla que debemos vivir como hijos de la luz. Hijos que podamos abrir las ventanas de nuestra casa y cualquiera puede ver lo que allí pasa, porque en nuestras casas no gritamos, no maldecimos, no golpeamos a nuestros niños para abusar de ellos. Los cristianos debemos vivir una vida en Cristo, porque Cristo nos rescató para Él. Y pagó todo lo que era necesario, Él lo hizo para que viniéramos al conocimiento de la verdad. Así que, hermanos, esta es una vida de contrastes que al mundo no le va a encantar. Spurgeon dijo una vez que el Señor dijo que nosotros somos la sal de la tierra, no el caramelito del mundo. El mundo va a querer escupirnos, va a querer salir de nosotros por nuestras ideas tan retrógradas. Pero son ideas honestas, son ideas nobles, son ideas moralmente bíblicas. Y si ustedes lo quieren incluso matar, es el capítulo que viene, a partir de dentro de 2 semanas vamos a hablar de eso. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos también. Si nos quieren matar por estas ideas, si nos quieren pegar 30 tiros, como hacen con nuestros hermanos de Indonesia, en Afganistán, en Pakistán, en Sudán, pues usted levante la cara al cielo. El Señor tiene cuidado de ti. Lo próximo que verás, después de ese sacrificio por la causa de Cristo, son los dulces ojos del sublime Salvador. Así que no tengas miedo a vivir y a morir por Cristo. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por esta reflexión. Es una vida de contrastes en la que nosotros mismos podemos dar testimonio del alto costo del llamado con que nos has invitado a ti. Y estamos seguros, Señor, de que tú no nos exiges nada que tú no estuvieras dispuesto también a hacer. Y si tú viviste una vida en honestidad, en santidad, estamos seguros, Señor, de que tú nos puedes dar fuerza también para vivir para ti y revestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Y abandonar las obras de la carne, las obras de las tinieblas, las obras de la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a vivir en el día. Ayúdanos también, Señor, a vivir como hijos de la luz, sabiendo que la noche ha avanzado y el día ya está cerca. Señor, como dice este texto, ya falta menos. Ya falta menos. El día de nuestra glorificación está más cerca que nunca. Y es por eso, Señor, que te rogamos fuerzas para seguir creyendo, gracia para seguir amándote, fe para seguir hablando de ti a otros. Pero si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy sea el día, Señor, que pueda comenzar el antes y el después de Cristo en su vida personal. Que no busque excusas para mantenerse del lado de las tinieblas, sino que tú lo traigas a la luz por el amor que hubo en Cristo para morir por los suyos. Si hay alguien aquí, Señor, que ya ha creído, anímalo, Señor, recordándole que ya falta menos, que ya falta menos. Gracias por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de reunirnos. En el nombre de Jesús. Amén.